Buen día, voy a hablarles sobre los paradigmas de la comunicación. Este es un recorrido muy fundamental ya que sirve para entender por qué los medios influyen en nuestras sociedades, cómo se construyen los mensajes y cómo evolucionan las relaciones culturales y de poder. Los paradigmas nos ofrecen lentes teóricos diversos para analizar la complejidad del fenómeno comunicativo. Hablaremos de los 4 paradigmas que vimos durante el semestre, que es el modelo estructural funcionalista de Estados Unidos, el modelo estructural europeo, el crítico y el de comunicación y cultura. Cada uno responde a preguntas distintas y parte de contextos históricos particulares, ya que se reflexiona sobre el papel de los medios y los sujetos sociales. Iniciaremos con el modelo estructural funcionalista. Este modelo parte de la idea de que los medios tienen efectos directos y poderosos sobre las audiencias, consideradas pasivas. Harold Laswell, uno de sus creadores, propone la famosa fórmula quién dice qué, por qué canal, a quién y con qué efecto. Esta visión lineal supone que los medios pueden moldear opiniones, creencias y comportamientos de forma casi automática. Paul Lasserfeld y Katz agregaron una perspectiva importante: la teoría de los 2 pasos, esta habla que la influencia mediática no llega directamente a todas las personas, sino que pasa primero por líderes de opinión, quienes interpretan y difunden los mensajes a su entorno social. En este proceso los medios cumplen funciones sociales de vigilancia, correlación y transmisión de valores, además de entretener a la sociedad. El enfoque de este paradigma destaca, los ejemplos emblemáticos de la teoría como la aguja hipodérmica, donde el mensaje se inyecta en la mente del receptor, y la bala mágica es otra que supone un impacto inmediato. Estas teorías han sido criticadas por simplificar la comunicación, pero siguen siendo base en el análisis de propaganda, campañas políticas y estudios de audiencia. En la práctica, este paradigma ayuda a entender fenómenos como la propaganda en contextos muy pesados, por así decirlo, ya que el papel de los medios en la construcción de agendas públicas del poder de la televisión y radio ayudan a confirmar imaginarios sociales. Por otro lado veremos el modelo estructural europeo. Este se aleja de los efectos directos y se concentra en cómo se organizan los mensajes. Sus referentes principales son Roman Jakobson, Ferdinand de Saussure, Lous Helsmel, Roland Barthes y Umberto Eco. Estos son expertos en lingüística, semiología y en análisis narrativo. Ellos afirman que la construcción es un proceso organizado por estructuras profundas, los signos, los códigos y las funciones del lenguaje. Por ejemplo, la semiología propuesta por Saussure ampliada por Barthes analiza cómo los significados y mitos se construyen en la cultura popular, la publicidad y los medios masivos, permitiendo comprender los fenómenos como el branding y la representación simbólica. La Escuela de Praga ofrece 3 etapas históricas o bien 3 tesis. Primero se enfoca en el estudio funcional del lenguaje, el segundo el análisis de sus variantes y funciones, y finalmente su adaptación y contextualización cultural. Este enfoque es clave para entender cómo los mensajes no solo se transmiten, sino se negocian simbólicamente en contextos sociales diversos. Eco, por ejemplo, estudia cómo la industria cultural produce sentido y moldea identidades colectivas. Y en este paradigma, el análisis estructural se conecta con el estudio de la literatura, la publicidad, adentrándose en los sistemas culturales que organizan el significado. Después seguiremos con el modelo crítico. Desde el modelo crítico se habla de una hegemonía. Entonces, el modelo crítico surge en Europa, específicamente en la Escuela de Frankfurt, y se centra en cómo los medios perpetúan o cuestionan las relaciones de poder en la sociedad. Max Hockenberg y Jürgen Habermas afirman que los medios no son neutrales, reproducen ideologías, estructuras de dominación, pero
también pueden ser espacios de resistencia y emancipación. Enzensberger distingue entre usos represivos y liberadores de los medios. Los usos represivos refuerzan el control social, la explotación y la hegemonía capitalista. Por otro lado, los usos liberadores promueven la descentralización, la producción colectiva y el control social alternativo. Así, los medios pueden servir tanto al control del sistema como a la transformación social. Este paradigma es central para el activismo, el periodismo crítico y la educación popular, ya que plantea preguntas sobre quién controla los medios, cómo se produce el consentimiento y de qué manera podemos democratizar la comunicación. Un ejemplo actual podría ser las luchas de libertad de expresión, el análisis del discurso mediático y la denuncia de monopolios informativos o las redes sociales en movimientos sociales. Y por último, hablaríamos de la comunicación y cultura. También se habla de la hegemonía cultural. Este último paradigma que se va a abordar es el de comunicación y cultura de raíz en Latinoamérica, ya que la comunicación es un proceso cultural donde el sentido se negocia constantemente entre emisor y receptor, influidos por un contexto histórico y social. Los principales autores son Luis Ramiro Beltrán, Paulo Freire, Mario Kaplun y Manfred Schmuckler, ya que proponen romper con un enfoque dialógico, con una comunicación vertical, y busca romper con la comunicación vertical y apostar por enfoques dialógicos, participativos y emancipadores. Beltrán es el autor principal, entonces defiende una comunicación orientada al cambio social donde las comunidades tienen voz activa en la producción y circulación del sentido. Freire, por otra parte, aporta el concepto de educación liberadora. Rechaza la educación bancaria. La educación bancaria es donde tú solo recibes la información, y Freire busca de manera que el estudiante pueda reflexionar, sea crítico y promueva un diálogo para encaminarse a la transformación. Pascual estudia la información y la industria cultural desde una perspectiva crítica, y Schmuckler reflexiona sobre cómo la industria cultural puede ser terreno de lucha social, resignificación identitaria. Este paradigma inspira proyectos de comunicación, educación popular y democratización de la palabra y la diversidad cultural, ya que sirve para entender procesos como las campañas sociales participativas, la radio, la televisión comunitaria. Y bien, para concluir este recorrido por los paradigmas de la comunicación, es fundamental reconocer que esos modelos no solo representan marcos teóricos, sino que reflejan el modo en que las sociedades entienden, interpretan y transforman el acto comunicativo. Cada paradigma surge de contextos históricos, sociales y científicos concretos, y responde a preguntas fundamentales sobre el poder de los medios, el significado de los mensajes, las dinámicas de interacción y los procesos de cambio social. Por ejemplo, el paradigma funcionalista en su momento sirvió para estudiar el impacto masivo y directo de los medios en sociedades industrializadas y marcadas por la propaganda política y comercial. Permitió analizar cómo la información circula, cómo se promueve y cómo se sostiene el equilibrio en entornos complejos. Por otro lado, el estructuralismo europeo revolucionó la forma en que interpretamos los mensajes y la cultura, y el paradigma crítico influido por la escuela de Frankfurt y pensadores como Horkheimer y Habermas insertó el debate comunicativo, la dimensión ética y política, ya que al considerar la comunicación como instrumento de hegemonía o de emancipación, este enfoque nos invita a cuestionar quién tiene el poder de decir, cómo se reproducen las ideologías y de qué manera los medios pueden contribuir tanto a la opresión como a la liberación social. El paradigma de comunicación y cultura
con fuerte raíz latinoamericana, aporta una mirada participativa y plural, enfatiza el diálogo, la construcción colectiva del sentido y la diversidad cultural, permitiendo que los sentidos sean protagonistas activos en sus procesos de comunicación. En conjunto, estos paradigmas nos ayudan a entender que la comunicación no es un fenómeno aislado, sino el eje integrador de las dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales. Frente a estos retos es necesario articular una mirada compleja que combine la perspectiva crítica con el análisis estructural y la capacidad de adaptación cultural, ya que solo así podremos transformar la comunicación en un proceso verdaderamente inclusivo, participativo y emancipador. En definitiva, los paradigmas de la comunicación son la base para construir sociedades y en que las sociedades sean conscientes, participativas y creativas.